A lo largo de este espacio hemos venido comentando que con base en los datos del INEGI, la inflación se ubicó durante febrero en 7.28%, lo que representó un alza del 0.83% en los precios del consumidor respecto al mes de enero. Eso significa que estamos pagando más por los distintos productos y servicios en nuestro país. Pero, ¿cómo podemos interpretar esto si de pronto desde Palacio Nacional incluso se reconoce que hay lugares en donde la gasolina se paga 30 pesos el litro, ¿no? Pero nos insisten en que estamos muy bien. ¿Cómo interpretar también los indicadores para pensar en la situación de nuestro país a futuro? Esas son las dos preguntas que hoy pongo sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, ¡ay, qué tema! Sí, Magda, un tema complicado, un tema difícil. Gracias, Magda. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. Un tema, la inflación a veces pareciera que es un asunto solamente de economistas. Así es. Y que pareciera que muchas personas lo vemos alejado, o sea, no entendemos cuál es el impacto que puede generar la inflación que está dando a conocer el Banco de México, ¿sí? Así es. Lo que sí vemos, Víctor, es que el limón cuesta más. Lo que sí vemos es que el taxi ya subió la tarifa. Así es. Lo que sí sabemos es que el Uber ya aumentó las tarifas porque está pagando más por la gasolina. Lo que sí vamos es que cuando vas a cargar la gasolina a tu auto, pues estamos pagando más por ella. Que si el del gas llegó, ya le dieron también un pellizco, desde luego, allí hacia arriba. Y los productos, la carne de res, la carne de puerco, o sea, esa es la inflación que de alguna forma hace que el dinero de las familias, la semana, a quienes reciben su salario a la semana o quien lo recibe a la quincena, alcance para menos, Víctor. Así es. Y eso es un alto costo para las familias porque pareciera como que no se ve, pero que finalmente va pegando fuertemente a los bolsillos de las familias. Así es una especie como de enfermedad silenciosa que se pega a tu vida y que se empieza a manifestar de las múltiples maneras y formas que puede haber en lo que es la vida económica y social de un individuo. A veces uno dice, bueno, pues no creo que me afecte porque yo no tengo carro. Bueno, yo no creo que no me va a afectar porque yo no vuelo en avión, por lo tanto, si subió la turbocina, para mí no es problema. Bueno, pues a mí, ¿por qué me va a afectar si yo finalmente pues, de hace tiempo no como carne? En fin, la verdad es que se refleja en muchísimos rubros de nuestra vida y al final del día, como tú bien lo dices, termina afectando la calidad de vida. Y lo que yo veo con preocupación es, yo he reconocido, Raúl, y he dicho, como nunca en este sexenio se hizo un esfuerzo por darle más valor al salario mínimo y subir los salarios de los trabajadores. Algo que durante mucho tiempo se manejó como una especie de tabú, diciendo que si se subían los salarios, pues iba a haber más proceso inflacionario. Bueno, pues ahora resulta que se subieron los salarios y hay más inflación, aunque no necesariamente por las mismas razones. Exacto. Porque hoy entendemos que la inflación viene por agentes externos, pero también hay responsabilidad hacia adentro de nosotros, Raúl. Pero fíjate que hay muchas cosas para analizar. Todavía no salimos totalmente de la pandemia. Estamos en este proceso de salir de la pandemia y de los efectos negativos que generó en la productividad, en el crecimiento económico del país. Sí. Y ya estamos ahorita con otro problema generado en parte también por elementos externos como es la guerra entre Rusia y Ucrania, y los efectos pospandemia, según dicen los expertos en este asunto. Y ya estamos con esta advertencia, el que la inflación haya crecido 7.28 cuando en noviembre, diciembre y enero parecía que la tendencia era a la baja. La mala noticia para las personas y para todos los habitantes que todos consumimos productos básicos es que va a haber un incremento y la tendencia, lamentablemente, lo que decía Luis Miguel González, lo que decía Monroy, es que va a ser hacia arriba. Y esa es la mala noticia, Víctor, porque estamos entrando en un periodo que los técnicos llaman estanflación. ¿Qué es esto? Bueno, seguramente tú te acordarás, quizás no te acuerdes mucho, cuando los tiempos de Miguel de la Madrid, en aquellos asuntos, ¿por qué se da esta estanflación? Son dos elementos que se juntan. Uno de ellos, sin crecimiento, no hay crecimiento,
y por otro lado tenemos inflación. Y es lo que estamos viviendo hoy. De hecho, el pronóstico de 2% de crecimiento que se tenía programado por parte de las autoridades se ha venido ajustando. El presidente, dentro de su visión, decía que íbamos a crecer 5%. Bueno, la mala noticia es que vamos a crecer 2% y hoy los pronósticos también pueden quizás bajar en lo que se refiere al crecimiento. Y eso nos pone en una situación muy complicada, Víctor, porque no crecemos y sí estamos viendo cómo los productos, alimentos, energéticos, vestido, están aumentando de precio. Escuchaba con interés a Mario Di Costanzo el día de ayer, que nos dio una entrevista muy interesante a nivel nacional aquí en esta misma señal, y él explicaba que en cierto sentido los programas de subsidio, que son una de las estrategias que puede tener un gobierno para tratar de frenar un poquito este proceso inflacionario y ayudar a la gente a que tenga más sana su economía, en cierto sentido estaban bien, pero estaban mal en otro, al haberlos generalizado, cuando él apostaba a que esos subsidios debían de ser más enfocados, más dirigidos hacia aquellas áreas que son vitales para el desarrollo y la producción en el país, y que esos no estaban recibiendo el apoyo necesario. Ahora hay otra, Raúl. Hoy estamos hablando de las consecuencias de un proceso inflacionario derivado de conflictos externos, ¿no?, que es la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero la pregunta es, ¿qué dejamos de hacer bien para que esto fuera menos trágico, menos? Está claro que estamos ante un proceso de tendencia que va a la alza. Eso ya no me queda la menor duda. Como tampoco me queda la menor duda que dentro de un mes las cosas van a costar más de lo que están costando ahorita. Así es. La pregunta es, ¿qué tan bien fortalecidos llegamos en el mercado interno para hacerle frente? Y esa es precisamente la apuesta. La gran apuesta donde se pelean las opiniones. A 3 años del gobierno de Andrés Manuel, las políticas implementadas serán lo suficientemente listas y fueron suficientemente listas y preparadas para una situación como esta, o nos van a barrer y con todo y políticas en el diseño de gobierno del presidente. Fíjate, a ver, lo acaba de decir Monroy hace un rato, el problema que se ve es ante el escenario, como bien lo mencionas, y el requerimiento de activar el mercado interno especialmente, nos topamos con un dique, con el dique de la confianza, con el dique de la inversión que no está llegando porque no hay confianza. Sí, se está discutiendo en este momento, sí, el tema de la reforma a la industria eléctrica. Es un asunto que va a tener un impacto negativo o positivo según lo que se vaya a aprobar, si es que de alguna forma pasa como actualmente se busca. Entonces, estamos realmente en una posición muy atorada porque estamos dependiendo de los factores externos, tenemos nuestra problemática interna con una visión dogmática, ideológica, que no va a ayudar a ese crecimiento que se está generando desde el mismo gobierno, y el presidente seguramente, Víctor, sí, va a seguir apoyando y llevando recursos económicos a los programas sociales. ¿Por qué? Porque el presidente tiene un interés especialmente político electoral. Hombre, ¿a quién no le gusta que le regalen dinero, Raúl? Claro. ¿A quién no le gusta que le den dinero? ¿No vas a querer llamar a esa persona que te hace llegar tus 2,000, tus 4,000 pesos bimestrales? Así es. Es una cuestión de estrategia electoral y de estrategia de populismo, por favor. Aunque fíjate que el tema de la inflación, a quien más golpea precisamente es al pobre, es al más. Y ahí es donde debería estar enfocada la estrategia del gobierno para evitar que la inflación no crezca. Fíjate, Raúl, que podamos crecer. Pero lamentablemente, yo lo que observo por lo que se ha manejado hoy, seguirán los programas sociales, desde luego, pero el impacto que va a tener en la reducción del poder adquisitivo de todas las familias, incluyendo las más pobres, desde luego, como las más afectadas, esto de alguna forma va a llegar a descompensar, pero el presidente eso no lo está viendo. Él ve que hay elecciones en este año, que hay que tener de alguna forma el tema de su visión de que todo va bien, de que vamos bien, a pesar de que los datos y las evidencias nos dicen que estamos entrando en una situación complicada para todos los mexicanos. Sí, hasta hace unos días todavía el presidente aseguraba que estábamos blindados y que no tendríamos ninguna afectación por lo que está pasando allá con Rusia y Ucrania. ¿Por qué mentir? Incluso él le apuesta mucho a que dice, tenemos para dar. Bueno, no dice tenemos para dar y regalar, no lo dice así, pero da a entender que no hay problema porque todo dice los ingresos los tenemos, que hemos combatido la corrupción. Lo que hemos ganado
Lo que hemos ganado por la vía de quitar corrupción, ahora es con lo que podemos fortalecer nuestros programas sociales y hacer que las ayudas lleguen de manera más directa. Pero algo que me refleja mucho esta situación que tú describes, Raúl, en materia de economía, es lo que nos platicaba uno de nuestros, un amigo aquí que tenemos, que es pues de ingreso mínimo, que vive muy modestamente, y él decía, oiga, pues lo que pasó fue que ahora sí me entregan una cantidad bimestral de 4,000 pesos, 5,000 pesos, pero me quitaron otros programas. Entonces esto se complicó porque ahora sí recibo 4,000 pesos, pero ya no recibo otros programas sociales que me ayudaban realmente a enfrentar los problemas en casa. Y esos 4,000 pesos se me van volando en esta situación que se está dando. Ahí está parte de los nuevos problemas que están saliendo en estos programas sociales que pues sí te ayudan de un lado, pero terminaron quitándote por el otro. Entonces, ¿cuál es la salida? Híjole, pues está por verse, porque esta historia se está escribiendo precisamente ahorita, Raúl. Sí, y es lo que decía uno de nuestros analistas, el problema que estamos viviendo es la incertidumbre. En este momento nadie puede predecir cuánto va a durar este conflicto entre Rusia y Ucrania, cuánto tiempo va a seguir provocando que los precios de los energéticos estén hasta arriba, cuánto tiempo y cuándo se va a resolver por ese lado. En el tema interno, desde luego, todo el tema de la pospandemia también, estamos en un proceso de salida de la pandemia y ojalá no vaya a llegar una nueva cepa, no vaya a llegar algo que de alguna forma complique más las cosas. Y en el mercado interno, en el país, es reactivar la economía a través de la inversión y desde luego pues apretar a los que sí pagamos impuestos para que se cumpla a cabalidad y que el gobierno no vaya a padecer de falta de dinero, porque si falta el dinero, Víctor, el problema, ¿qué crees? ¿A dónde vamos a recurrir? A la deuda. A pedir prestado, como en otros tiempos, ¿no? Que no salíamos de las deudas. Así es. Tiene dos caminos el gobierno, ¿no? O sea, la política fiscal, la política monetaria, que es subir tasas de interés, y ya sabemos en lo que va a repercutir si se suben tasas de interés. Menos empleo, menos productividad, y de algún modo se medio controlan los productos que están en el mercado. La otra es, bueno, pues buscar la manera de seguir dando subsidios, ¿no? Pero la pregunta es, ¿hasta dónde le va a alcanzar al gobierno para seguir dando subsidios? Esas son las grandes dudas de este tema. Así es que a prepararnos, desde luego, me parece que no es la primera vez que los mexicanos estamos en una situación de este tipo, con inflación que puede ir creciendo, sin crecimiento, ya lo hemos vivido, ¿sí? Sin embargo, bueno, hay que tomar medidas a nivel familia, ¿sí? Reducir tus gastos, desde luego, recortar gastos que no son prescindibles, que son imprescindibles. Desde la época de la Madrid vengo escuchando esas recetas, por favor. Soy de una generación, y tú también lo eres, de que no he sabido lo que es que alguien me diga, ¡ay, bonanza! Ahora sí, vamos a vivir bien y a gastar, porque la alegría de vivir es esa, y vamos a comprar. No he oído un solo año de mi vida que no me digan, tienes que apretarte el cinturón más, porque hoy alcanza cada vez con lo que tienes para menos. Y nada más por un dato del subsidio, Raúl. Entre 150,000 y 200,000 millones de pesos dejaría de cobrar el gobierno, de tener ingresos, solo por tratar de protegernos en el tema de la gasolina, que al rato nos va a tronar. Me decía aquí mi compañero productor, no es cierto, la gasolina ya está costando más cara, por un lado o por otro, pero se está pagando más por la gasolina. Son realidades, Raúl, que nos pegan durísimo y nos van a pegar más, desafortunadamente. Si quieres ser ave de mal agüero, ¿eh? Gracias, Víctor. Un abrazo, mi querido Raúl. Vamos.